es vicepresidente ejecutivo. Así es, vicepresidente ejecutivo. Porque César es que Dargan. le han cambiado un par de veces el nombre a la posición. Tenemos con nosotros a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muy buenos días. Buenos días, contento de estar aquí. Y gracias por aceptar nuestra invitación con todo el proceso que sabemos que se está viviendo dentro del CONEP, pero en este momento es importante dar seguimiento al empresariado dominicano, que está bastante organizado y que el fin de semana emitió un comunicado en el que firmaban más de 20 organizaciones de la sociedad civil, como 70 organizaciones del empresariado, hablaban de la firma de un pacto. Y yo sé que ustedes, como CONEP, estuvieron ayer con la Junta Central Electoral y quisiéramos saber cuál es el resultado de esa reunión y hacia dónde se encamina el CONEP con todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Yo quiero, Amelia, y agradeciendo este espacio, aclarar dos cosas. En primer lugar, el comunicado que se ha publicado ayer en la prensa tenía 3 mensajes claros. El 16 de febrero no puede quedar en el olvido. Fue un hecho vergonzoso, fue un hecho penoso, no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. Y cuando hablamos de no quedar en el olvido, significa que las investigaciones lleguen hasta el último nivel y que se apliquen las consecuencias del lugar a aquellos responsables de lo que haya ocurrido. Ese es un mensaje que yo creo que une, si no a la totalidad, a la gran mayoría de todos los dominicanos. No, la totalidad, excepto lo que hicieron el tollo ese. Pero el el fraude. mensaje es bien claro. El 16 de febrero no es una página que pasaremos a la derecha, sino que es algo que seguirá ahí y debe llegar hasta las últimas consecuencias. Ese punto es importante. ¿Cuáles son los En otros segundo lugar, tenemos que seguir avanzando en paralelo. Tenemos que ir a las elecciones, tenemos que motivar el voto para el próximo 15 de marzo, pero para ir a unas elecciones tenemos que garantizar que esas elecciones se desarrollen dentro de un marco legal en orden y que se respete el derecho al voto que tienen los ciudadanos. La fuerza más fuerte que tiene un pueblo es precisamente ejercer el derecho al voto, lo que no pudimos hacer muchos de nosotros el pasado 16 de febrero. Yo fui uno de los que entendía que todo estaba normal, iba a votar a las 10 de la mañana y cuando fui a buscar a mi padre ya era tarde para poder votar. Entonces, el segundo elemento fundamental es que caminemos a elecciones y que esas elecciones se respete el derecho al voto. Y el tercero es un llamado realmente a que acorde a estas circunstancias, los actores políticos asuman con la responsabilidad del momento y puedan suscribir un acuerdo con condiciones mínimas que permitan seguir avanzando en este sentido. Y si esto lo hacemos, si esto lo logramos en los puntos en que estén en común, sabemos que no siempre habrán grandes acuerdos, pero en los puntos que estén en común, al menos se crearán las condiciones para que podamos acudir. Uchi, vamos a brindarle un cafecito también a César Dargan. Claro Se lo que tenemos sí. preparado, así que adelante, Muchas gracias. para que esta conversación fluya mejor. ¿Verdad? La compañía ayuda a que fluya. César. Gracias. Bueno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada es una entidad protagonista en la sociedad dominicana. Representa lo más alto del empresariado dominicano, las fuerzas productivas. Ha participado en muchos pactos, en muchas negociaciones. Esta vez hay un elemento que no estaba: la juventud reclamando transparencia. ¿Qué papel piensas tú que tiene esa juventud y si tiene alguna importancia para ustedes? Esas son voces legítimas que se expresan ante la repugna que causa lo ocurrido en este evento más reciente, pero que va mucho más allá. Esa juventud debe seguirse expresando, esa juventud debe respetársele los derechos de manifestarse libremente, porque no podemos por un lado hablar de democracia y por otro lado afectar la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente. Más aún, han sido manifestaciones pacíficas, ordenadas, han sido creativos. Yo he visto vallas y letreros ahí que no me imaginé que la creatividad podía llegar a lo que ahí se ha planteado. Entonces, que esos mensajes se escuchen. Y quiero también, y sobre todo por la alusión que usted hace, don Uchi, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, despersonificar un poco lo que ha venido ocurriendo. El comunicado que se ha presentado ayer, y Amelia lo mencionaba, cuenta con una amalgama de colores. Ahí están las 3 centrales sindicales, ahí está FENATRADO, Sí, eso es cierto, ahí sí. están las asociaciones Bueno, empresariales FENATRADO y de diferentes regiones del país. Pero está. Sí. Ahí está Un monopolio. Ahí está la Asociación de Rectores. O sea, hay un grupo de organizaciones mucho más allá
del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y por eso le digo de que los planteamientos que ahí se están haciendo son los planteamientos que está haciendo el país y que deben tener atención. Tú tienes razón cuando reclama que se reconozca eso, que ha sido un documento muy amplio. De hecho, hay muchos que no suscribieron Alianza ONG, para ponerle un nombre, o Conversaciones con Participación Ciudadana, que por cuestiones de tiempo no lo hicieron, pero todos coincidimos en lo que ahí se está planteando. A propósito de ese planteamiento, cuando dicen un llamado a los actores políticos, hemos visto que dentro de las mismas fuerzas políticas que participan en este torneo electoral, han salido varios comunicados por bloques indicando que estarían dispuestos a la firma de una especie de pacto. No es la primera vez, como decía Uchi, que hablamos de pacto en la República Dominicana. ¿Cuál sería la novedad y si ese es el camino que ustedes identifican cuando hablan de un llamado a los actores políticos para que concerten? ¿Concertar qué? Uno a veces se pregunta, ¿qué habría de nuevo? ¿Qué es lo que ustedes se plantean o en qué creen que se podría participar para garantizar que esas elecciones se den con la transparencia y con las garantías que el pueblo está exigiendo? Aquí a veces nos vamos por la tangente y veo los titulares de los periódicos o veo algunos comentarios y la discusión a veces es que quién es el mediador o que realmente qué se está mediando. Y eso es secundario. Aquí eso no es relevante en este momento. Aquí lo relevante es que entre los actores políticos de la República Dominicana existan canales de comunicación mínimos que permitan tener intercambios, que garanticen un ambiente propicio para que se celebren estas elecciones. Cuando el 16 de febrero se suspendieron esas elecciones, el presidente del Consejo de la Empresa Privada, Pedro Brache, convocó a nuestra Junta Directiva, era un domingo, convocó y ahí participó la gran mayoría en esa reunión. E inmediatamente después fuimos a la Junta Central Electoral, fuimos donde Luis Abinader, fuimos donde Gonzalo Castillo, fuimos donde Leonel Fernández, fuimos donde la OEA, y más que buscar un rol o un protagonismo, lo que se estaba buscando era establecer esos canales de comunicación. ¿Qué debe contener el pacto? A los acuerdos posibles en puntos de interés común mínimos que deben establecerse. Ahora bien, yo voy más allá. El pacto debería ser un pacto y podría ser una redundancia, un llamado a cumplir la ley. Muchas de las cosas que se están exigiendo en este preciso momento son cosas que ya están en la ley. Cuando nosotros vemos los pedimentos que ha hecho la oposición el pasado domingo, cuando nosotros vemos la respuesta que ha dado el oficialismo, cuando nosotros vemos lo que dice la Junta Central Electoral, usted va a la ley y todas esas cosas están contenidas en la ley. Entonces, pero además da la impresión de que está todo el mundo de acuerdo. Podría ser absurdo un llamado a cumplir la ley, pero tengamos claro de que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todo eso está precisamente contenido. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa, por ejemplo, la importancia que tiene en un proceso electoral donde se ha visto violar todas las leyes electorales, por ejemplo, financiamiento de campaña, por ejemplo, campaña fuera de tiempo, recursos de campaña. Y todavía se habla de quién va a ser fiscal electoral. Pero resulta que el procurador, que es el que reclama esas funciones, es miembro del comité central del partido que gobierna. Entonces, aquí tenemos estas elecciones, pero ahí no acaban las tareas, hay muchas tareas pendientes. Yo diría que una que es fundamental es la justicia independiente. Aquí la Cámara de Cuentas del partido. La Junta Central Electoral tenía 5 cuadros políticos, las reformaron y hay 3 que se puede decir que son independientes y 2 cuadros políticos, pero los 5 suplentes son cuadros del partido de gobierno. Pero el Tribunal Superior Electoral estaba formado por políticos, ese se alivió también. Pero el caso es que aquí hay delitos electorales a la vista, por ejemplo, compras ilegales por miles de millones de pesos por un candidato y la Procuraduría, eso no sé, es más, el que tiene problemas es el periodista que lo denunció con documentos. Entonces, para el CONEP, que yo me imagino que por el tema de seguridad jurídica que necesitan todos los negocios, me imagino que están de acuerdo, la independización de la justicia sería una tarea urgente tan pronto pasen las elecciones. Es una tarea. Yo no le quiero restar importancia a ninguno de los planteamientos que usted ha hecho.
lo que yo sí quisiera es llamar la atención de cuál es la situación que estamos atravesando en este preciso momento. El 15 de marzo es una fecha fatal, no hay una nueva oportunidad. Ajá. Los dominicanos o vamos a elecciones o vamos a elecciones. Por eso motivar el voto, asegurar que ese proceso transcurra con orden y transparencia es fundamental. Lo que usted dice es así, o sea, que exista seguridad jurídica en la República Dominicana, independencia del Poder Judicial, que los procesos puedan avanzar y que establezcan un régimen de consecuencias, es algo en lo que estamos de acuerdo. Y yo voy más lejos, en ese primer planteamiento de que no olvidemos el 16 de febrero, no es solamente que en un periodo prudente de tiempo se informe al país qué fue lo que ocurrió, es que salgan a relucir los nombres, es que se sancione a aquellos que se vieron involucrados en esos hechos que no tienen precedentes en la historia de la República Dominicana. Entonces vamos un paso a la vez, quizás parte de lo que ha servido esto es de un empoderamiento ciudadano, de herir las fibras más sensibles de los corazones de todos los dominicanos, y esto seguirá. Ahora bien, pensemos en la República Dominicana y cómo la República Dominicana puede generarse desarrollo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a representantes de algunas organizaciones políticas durante estos días. Precisamente ayer estaba con nosotros Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo. Y hemos visto, sobre todo en esta organización, que ha sido muy crítica prácticamente con todo, con el voto automatizado, pero también ayer nos decían que hubo dificultades con las boletas impresas, que en algunos lugares los candidatos o no salieron todos, o no se veían bien, incluso la boleta creo que se está modificando hacia un nuevo tamaño precisamente en parte por esto. ¿Cuáles son esos elementos que debemos tomar en cuenta como para garantizar que ese proceso del 15 de marzo no tendremos dificultades como las que estamos oyendo ahora? Crítica, ¿y en qué condiciones está la Junta para organizar eso? Porque en medio de esas críticas, digamos que a la Junta también se le cuestiona si puede o no organizar este proceso electoral. Yo me diría a tres aspectos fundamentales: educación, logística y tecnología. Educación, porque esos funcionarios que estarán ahora en las mesas electorales recibieron una capacitación orientada hacia el voto automatizado. En los días que quedan, eso hay que fortalecerlo porque hemos cambiado la modalidad de votación. Y el que esté sentado administrando el proceso electoral debe estar consciente de qué es lo que le corresponde hacer, cuáles son las formalidades y cada uno de los pasos que tiene que ir dando. Pero también hay que educar al votante porque le van a entregar una boleta, que es una sábana, con un voto preferencial, con muchos cuadritos y caritas, en que tú podrás votar individualmente, podrás votar por una coalición. Entonces la educación al votante es fundamental, es lo primero. Lo segundo es la logística. Cómo la Junta puede fortalecer sus procesos que permitan distribuir los instrumentos y el material para las elecciones. Y lo tercero, la tecnología, que ahora quizás el punto más neurálgico es la transmisión de los resultados desde la mesa hacia la Junta. Y para todo eso es fundamental que los partidos estén participando en el proceso, que la Junta genere esas condiciones con ellos y que se pueda avanzar de común acuerdo. Bueno, qué pena que se acabó el programa. Pero volvemos cuando usted usted quiera. Muy bien. Lo requeriremos de nuevo y también. creo que tenemos muy clara la posición de sí. su institución. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estaremos pendientes de este proceso porque no concluye aquí. Así que muchísimas gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por estar con nosotros. Nosotros nos vemos mañana aquí, 27 Temprano de y más febrero. tarde nos vemos en la Plaza de la Bandera. Así es. Hasta luego.